Muy bien, buenos días, bienvenidos. Manual de supervivencia para el fin del mundo. Vaya título, ¿no? La verdad es que cuando se anuncia una catástrofe siempre se llama a la población a hacer acopio de diferentes cosas que son necesarias, que van a ser necesarias, ¿no? En el caso del COVID, pues la gente se fue a los supermercados y se agotó el agua, el papel higiénico, etcétera, etcétera. Hay un aviso de tsunami en Cádiz, no sé si lo habéis leído en las noticias, que tarde o temprano habrá en Cádiz un tsunami y, bueno, hay un plan de emergencia pues para que la gente, la población, sepa qué hacer en una situación como esa. Hay un plan para los cristianos ante la inminencia del fin del mundo. Pues sí que lo hay. Siempre hemos pensado que el libro de Apocalipsis es un libro que habla de eso, que habla de los últimos tiempos, del fin del mundo y lo que tenemos que hacer. Pero hay un libro, bueno, dos libros, dos cartas de Pablo, que son Primera y Segunda de Tesalonicenses, que fueron escritas a una iglesia que vivía con la convicción de que Jesús regresaría en su generación. Y tenían muchas preguntas en relación con ese tema. Así que Primera y Segunda de Tesalonicenses son cartas que tienen un contenido escatológico que habla sobre la llegada de Jesús o sobre el fin del mundo. De hecho, dijimos el otro día que los cristianos no esperamos el fin del mundo. Los cristianos esperamos a Jesús, que transformará el mundo, ¿de acuerdo? Y lo hará nuevo, como tenía que ser al principio cuando Él lo creó, ¿de acuerdo? Entonces, esperamos al transformador del mundo, esperamos a Jesús. Así que esa es la esperanza de la Iglesia. Y mientras que esperamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decía alguien que si supiese que el fin del mundo iba a ser mañana, hoy plantaría un árbol. Y es interesante eso, porque podríamos decir, bueno, ya que va a ser mañana, pues no me levanto, no hago nada, me quedo aquí en la cama porque ya mañana no merece la pena plantar un árbol. Pero la idea aquí es que lo que Pablo nos va a decir es que tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Y el manual de supervivencia, lo que tenemos que hacer los cristianos, pues es lo que vemos en la Primera y Segunda de Tesalonicenses, ¿de acuerdo? Así que ya sabemos que muchas personas respondieron en esta iglesia a la predicación de Pablo y de Silas y Timoteo, porque son los tres los que están ahí, un equipo misionero que durante 3 semanas estuvieron predicando el Evangelio en esa ciudad. Dice el texto de Hechos, que ya vimos la semana pasada, pero para recordar, que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número. O sea, había un gran número de personas de procedencia griega que aceptaron el mensaje del Evangelio. Y también dice Pablo que mujeres nobles no pocas. Así que había también mujeres de una posición alta que también respondieron al Evangelio. Así que está llegando el Evangelio en este caso a la alta sociedad, a la gente importante, influyente de la sociedad de esa ciudad. Y dice más adelante el texto que lo que hicieron estas personas es que abandonaron a los ídolos para servir al Dios que es vivo y verdadero. Así que este grupo de personas importantes, griegos y mujeres nobles, no pocas, fueron los que iniciaron, los que formaron esa iglesia, los primeros que se convirtieron en esta iglesia de Tesalónica. Pero esto, vemos también en el texto, que no gustó a los judíos que no creían en el Evangelio, ni tampoco al diablo le gusta que prospere la iglesia y la obra de Dios. Y así que va a atacar la iglesia, va a atacar a los creyentes, va a atacar el ministerio cristiano hasta que Jesús regrese. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis también, cómo los cristianos van a seguir siendo perseguidos al final de los tiempos. Así que, si bien Pablo, Silas, Timoteo están contentos de que una iglesia ha comenzado donde no la había, hay un sector de la sociedad y del poder religioso de aquel tiempo que no está nada contento de que allí haya una iglesia y que en ese caso haya tocado a gente importante, influyente de esa ciudad. Por lo tanto, lo que hicieron es que aquellos que no creían tenían celo. Mira, al final la motivación son los celos, son la envidia. Tomaron consigo algunos ociosos, gente que no tiene nada que hacer, que estaban allí y tal, y entonces los revolvieron contra los cristianos. Hombres ociosos y malos, y juntaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacar a Pablo, arrestarlo y sacarlo al pueblo para condenarlo, para juzgarlo y maltratarlo.
Así que esto fue a más. Esto que vemos en el libro de los Hechos, que estamos recordando, fue creciendo. Y de hecho, cuando Pablo tiene que salir de ahí huyendo por esa persecución, se queda muy preocupado y envía a Timoteo para ver qué es lo que está pasando. Así que Timoteo, lo vamos a ver después, más adelante, Timoteo vuelve a Tesalonicenses y regresa con un informe a Pablo, diciendo, mira, esto es lo que, después de nuestra salida, esto es lo que sigue pasando allí. Entonces hay varias cosas que están pasando que observa Timoteo y que le transmite a Pablo. En primer lugar, detecta que hay una campaña de calumnias, de mentiras contra el propio Pablo y el equipo misionero de parte de los que no creen en Tesalónica, hasta el punto que si seguimos la historia en el libro de los Hechos, cuando Pablo huye hasta Berea, que después de Tesalónica va a Berea, hasta allí van los que le persiguen en Tesalónica. O sea, que había una convicción. No se quedan allí solo, bueno, ya se ha ido, pues ya no hemos quitado el problema. No, van detrás de Pablo a la siguiente ciudad, ¿no? Entonces, pues esto vemos que es una hostilidad tremenda contra Pablo y los misioneros. En segundo lugar, detecta que hay persecución contra los cristianos que se han quedado allí. No solamente contra Pablo y el equipo, sino también contra los propios cristianos que ya forman parte de esa iglesia, como esos griegos que hemos mencionado y esas mujeres. Hay también, en tercer lugar, presión sobre los cristianos para que adopten los valores de aquellos que no lo son. Eso ocurre también hoy, ¿no? Nosotros tenemos unas convicciones acerca de la familia, de la sexualidad, de la identidad y tal, y la sociedad quiere que nosotros adoptemos sus valores y sus posiciones, pues eso pasaba allí también, ¿no? Quería esa presión que ejercían sobre ese grupo de cristianos para que hicieran y creyeran como ellos hacían y como ellos creían, ¿de acuerdo? En cuarto lugar, otra cosa que detecta Pablo es que había preocupación por lo que pasaba con los cristianos, ya que Cristo iba a venir pronto. ¿Qué ocurría con aquellos que habían muerto antes de que Jesús viniese? ¿De acuerdo? Así que, nada, ellos decían, bueno, si Jesús viene mañana, nosotros estamos aquí, qué bien, nos encontramos con Él, estamos vivos, pero ¿qué va a pasar con los que han muerto? Entonces, eso lo vemos que Pablo va a tratar el tema un poquito más adelante, pero era una preocupación, ¿de acuerdo? ¿Cuándo tendría? Hay una pregunta aquí, porque Pablo más adelante va a decir respecto al tiempo y a las ocasiones, el tiempo y la hora, o el horario, el momento. No tenéis necesidad de que se escriba porque ya sabéis que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Siempre hubo curiosidad por saber, oye, el día y la hora. Y Pablo dice que no, que eso es imposible. No creáis, o sea, a medida que estamos acercándonos y cada día estamos más cerca del fin, pues van a salir personas que van a decir en el año 2030, 2050, pasado mañana, el mes que viene, ¿me entendéis? No, vendrá, no sabemos respecto al tiempo y las ocasiones, no sabemos y no tenéis necesidad de que os siga enseñando sobre eso. En sexto lugar, también detecta Timoteo que hay hermanos que, como Jesús va a venir, pues dejo de trabajar. Y espero que los hermanos que trabajan me apoyen, me ayuden, etcétera, etcétera. Por lo tanto, más adelante vemos que hay una exhortación a aquellos que no quieren trabajar que tampoco coman y que no vivan de la generosidad de aquellos que están trabajando y son generosos. En séptimo lugar, hay una crítica y falta de aprecio y reconocimiento hacia los líderes de la iglesia, lo cual quiere decir, aquí hay dos cosas. En primer lugar, pueden ser los líderes que habían formado la iglesia, Pablo, Silas y Timoteo, o puede ser que ya hubo responsables que cuando Pablo salió asumieron un poco la responsabilidad de esa iglesia. Pero cuando Timoteo va allí, percibe que no hay aprecio ni reconocimiento del trabajo que hacen esos hermanos en la iglesia, ¿de acuerdo? Y en octavo lugar, otro problema que detecta es que hay una incomprensión acerca de la obra del Espíritu Santo. Cuando dice Pablo más adelante que no entristezcamos al Espíritu Santo, lo cual demuestra que hay un desconocimiento de la obra del Espíritu Santo y también del uso de los dones que el Espíritu Santo da. Pues esos son los problemas de esa iglesia y Pablo va a responder a eso en primera y segunda de Tesalonicenses. Por lo tanto, en el texto que vamos a ver ahora, lo que hace es tratar el primero de los problemas, esa campaña que había contra Pablo y contra los misioneros. Y dice así, primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana,
Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, notad que Pablo va a hablar mucho, como sabéis, ¿de acuerdo? Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, si os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como al Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así que Pablo está respondiendo, defendiéndose más bien también del primer problema que se detecta por parte de Timoteo. ¿Y cuál era el problema? Ya lo hemos anticipado un poco, que los judíos que no creían de esa ciudad, por celos, estaban promoviendo una campaña para desprestigiar y calumniar a Pablo, comparándolo, igualándolo con los muchos charlatanes, falsos maestros que se movían, que proliferaban en aquellos tiempos y que se servían de la iglesia para su propio bien. ¿De acuerdo? Es, podríamos decir, como un falso ministerio. Aquí hay una enseñanza fantástica acerca de lo que debe ser el verdadero ministerio cristiano, como Pablo lo ejerció, y lo que sería el anteministerio, que sería todo lo contrario de lo que él está diciendo, de lo que ellos estaban acusando a Pablo. ¿De acuerdo? Así que esa campaña de desprestigio, de alguna manera, contagió a algunos hermanos de la iglesia. Porque si no, no se entiende que Pablo esté escribiendo una carta a una iglesia que no tiene ese problema. De alguna manera, eso que estaban haciendo los no creyentes se había introducido en el corazón de algunos creyentes, había contagiado a estas personas y no valoraban y cuestionaban el trabajo que Pablo, Silvano y Timoteo habían hecho entre ellos hacía 3 semanas. Estuvieron 3 semanas, pero quizás hacía poco tiempo, porque esta carta se escribe muy poco tiempo después de haber estado ellos así. Así que lo que están haciendo es cuestionar. Bien, ¿qué es cuestionar? Cuestionar es poner en duda aquello que una persona dice o hace. ¿Qué tiene que ver esto con el fin del mundo? Bien, mirad, cuando los cristianos han predicado desde el principio de los tiempos que Jesús iba a regresar, eso siempre se ha cuestionado. De hecho, 1 Pedro habla de que aquellos que se ríen, bueno, parece que el Señor retarda su promesa, ¿no? Y que no viene como había dicho que iba a venir. O sea, se están riendo de la predicación de la Iglesia de que Jesús iba a regresar. Tiene mucho que ver, porque a medida que nos acercamos al fin, se va a seguir cuestionando lo que la Biblia enseña, como estamos notando, en todos los aspectos, pero también se van a cuestionar a los ministros, los ministerios y todo aquello que sirva para el crecimiento de la obra de Dios y quienes lo hacen. Así que esto lo que hicieron es poner en duda aquello que Pablo hizo y aquello que Pablo dijo durante el tiempo que estuvo entre ellos. ¿De acuerdo? Así que cuestionan 3 cosas. En primer lugar, cuestionan la visita que Pablo hizo a esa ciudad, cuestionan sus motivos, los motivos que ¿quién conoce los motivos? Eso es algo que nadie puede conocer. Pues cuestionan los motivos por lo que hace, y finalmente cuestionan su conducta, su comportamiento. ¿De acuerdo? 3 cuestiones, 3 áreas de la vida que son puestas en cuestión por este grupo. Vamos a ver, en primer lugar, cuestionar la visita de Pablo. Y entonces lo que estaban diciendo, este ha estado aquí pero no ha servido de nada. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿O por qué ha venido?
¿por qué ha venido aquí a Tesalónica, no? Entonces dice Pablo, por vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, aquí lo que Pablo está diciendo es algo que está a la vista de ellos. ¿De acuerdo? Ellos lo saben porque Pablo está entre ellos. Hay ministerios de alguien que está haciendo algo por ahí, pero no sabemos lo que está haciendo. Pero aquí sí, aquí Pablo dice que vosotros sabéis porque lo hicimos entre vosotros y sois testigos de todo esto, ¿no? Que hemos padecido, fuimos ultrajados en Filipos, que es de donde Pablo venía. Podríamos decir que todavía Pablo, si os acordáis lo que pasó en Filipos, que lo metieron en la cárcel, ¿de acuerdo? Y lo pusieron, bueno, calentito, allí a latigazo. O sea, Pablo todavía tenía sangre en sus espaldas de los latigazos que había recibido en Filipos. De hecho, tuvo que huir y a la siguiente ciudad donde llega es precisamente a Tesalónica. Vosotros sabéis que sufrimos en Filipos, ¿de acuerdo? Y tuvimos de nuevo, sin embargo, para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición, también aquí, ¿no? Así que esto de cuestionar es algo que está en el corazón de la gente y de la gente que quiere dañar a alguien o algo, ¿no? O la iglesia o a los ministros o lo que sea. Si tú no quieres hacer el trabajo o no reconoces el trabajo, pues es muy fácil cuestionar sus motivos, ¿o no? Eso sí que es fácil. Cuando tú no reconoces el trabajo que otro hace, lo más fácil es cuestionar por qué lo hace, ¿de acuerdo? Y ellos lo hacen por celos, pero Pablo no. Lo que Pablo hace, no lo hace por celos, ni con mala intención. Pero ellos lo que hacen, sus verdaderas motivaciones, lo dice el texto de Hechos, que era por celos, por envidia de lo que Pablo estaba haciendo. Así que es muy común, muy fácil desacreditar a alguien cuestionando sus motivos. En este caso, los motivos por los que Pablo visitó esa ciudad. Este ha venido aquí por algo, este hace lo que hace por lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podemos defendernos de eso? Igualmente, como digo, la sociedad actual nos va a cuestionar por qué vamos a la iglesia, por qué predicamos lo que predicamos, por qué creemos lo que hacemos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos una defensa de eso cuando se nos cuestiona? Mira, pues Pablo aquí nos da unas instrucciones. En primer lugar dice, vosotros mismos sabéis. O sea, Pablo no recurre a las palabras, a los argumentos, sino a que él estuvo ahí junto con Silas y Timoteo y se pudo ver cómo se condujeron durante el tiempo que ellos estuvieron ahí. Y ellos fueron testigos. Por lo tanto, dice, vamos a ver, lo que voy a decir no es algo que vosotros no habéis visto, vosotros lo habéis visto. Vosotros sois testigos de esto, vosotros lo sabéis. En segundo lugar, dice que nuestra visita a vosotros no fue vana, porque están diciendo, esto no ha servido para nada, esto que se está haciendo no sirve para nada, en fin. Y dice, esa era la cuestión, ¿no? Y Pablo dice, mira, podéis ver el fruto de nuestro trabajo. Muchos pueden criticar, pueden hablar, pero nunca han hecho nada. Pero Pablo dice, nosotros hemos levantado una iglesia. ¿A que sí? Nosotros hemos levantado una iglesia en 3 semanas que hemos estado ahí. Así que nuestra visita, por lo tanto, no fue vana. Produjo una nueva comunidad. Cosa que no ha sido fácil para nosotros, ¿no? Que hemos pagado el precio. Dice, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, lo cual quiere decir que ellos tenían información y conocimiento de cómo llegó Pablo, en qué condiciones llegó. Seguro que estaba predicando allí y Pablo se echó mano a la cintura. ¡Ay, que me duele! Que me duele. ¿Por qué te duele? Los latigazos que me han pegado ahí en Filipos. O sea, ellos sabían de las circunstancias en las que habían salido y también en las que ellos estaban. Por lo tanto, tuvimos de nuevo, sin embargo, en anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición, como se produjo también oposición aquí en Tesalónica, ¿no? Él podía haber dicho, y este equipo misionero, mira, nos ha ido fatal en Filipos, ha sido una experiencia dolorosa, vamos a dejarlo, vamos a volvernos a Antioquía, a Jerusalén, y decimos que esto es muy doloroso, que esto es muy difícil, ¿de acuerdo? Que haciendo un bien uno recibe un mal, ¿no? Estamos predicando algo para el bien de la gente y sin embargo la gente nos responde con latigazos, ¿no? Entonces, pero no hicieron eso. Dice que él siguió anunciando el Evangelio en medio de oposición. Por lo tanto, que nadie diga que ha sido fácil, sino que ha sido difícil y sin embargo lo hemos seguido haciendo. Así que eso tiene que ver con la
la propia cuestión de los motivos de la visita. Pero en segundo lugar, Pablo pasa a defenderse de el cuestionamiento de las motivaciones. ¿De acuerdo? No solamente de las motivaciones de Pablo y su equipo, también del mensaje que estaba predicando el apóstol Pablo. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se les confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aquí están la defensa y al mismo tiempo las acusaciones. Ya podemos intuir de qué estaban acusando a Pablo. ¿A que sí? Cuando Pablo está defendiéndose de estas cuestiones. En primer lugar, atacan la reputación de Pablo. Este está mintiendo y engañando. Como decía, los falsos maestros hacían eso. Mentían y engañaban. Y como querían compararlo, asimilarlo a esas personas que se servían de la gente, vamos a ver ahora, pues este está enseñando mentiras y engañando y es un inmoral. Porque dice aquí, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, de alguna manera le estaban acusando de algo, de alguna inmoralidad, ni fue por engaño, ni estamos engañando a nadie. En segundo lugar, cuestionan su autoridad. ¿Quién te da derecho a ti a venir aquí y hacer eso que estás haciendo? Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. De alguna manera había habido un llamado de Dios. Eso había sido refrendado por la Iglesia, cuando el Espíritu Santo dijo a la Iglesia, apartadme a Bernabé, ¿de acuerdo? A Pablo y Bernabé para la obra a que los he llamado. Podríamos decir que nadie puede decir, yo me nombro a mí mismo ministro, pastor y ya. No, vamos a ver, que hemos sido aprobados por Dios y por la Iglesia de donde procedemos y que ha sido la que nos ha enviado y nos ha confiado Dios y la Iglesia la predicación del Evangelio. Así que nada de cuestionar nuestra autoridad. Nuestra autoridad viene de Dios y de la Iglesia que nos ha enviado. En tercer lugar, cuestionan sus intenciones. Lo que hace, lo hace para ganarse el favor de la gente. Hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Esto es lo que hacían los falsos maestros. Llegaban allí y hacían la pelota a la gente, ¿no? Si tú quieres ganarte a la gente, hazle la pelota. ¿De acuerdo? Dile lo que quieren escuchar, dile lo que quieren oír, no digan nada que pueda ir contra... ¿Me entendéis? Entonces, acusan a Pablo de eso, ¿no? Dice, nada de eso. Nosotros no hablamos como para agradar a la gente. Nosotros estamos aquí para agradar a Dios. Así, lo importante es agradar a Dios, no a la gente, que es el que prueba nuestros corazones. Así que un antiministerio sería adaptar el mensaje. Y este antiministerio, como digo, va a ir creciendo a medida que nos acercamos al final. Es renunciar a la verdad de la Biblia para decir lo que la gente quiere escuchar. Y no hacerte enemigo, ¿no? ¿Me entendéis? Que la gente lo que quiere es que le digas que todo está bien, que es fantástica. O sea, lo que la gente quiere escuchar. Y acusaban a eso de Pablo. No, nada de eso. No para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Cuando tú estás sirviendo, tu motivación no tiene que ser buscar el agrado de los hombres. Tiene que ser agradar a Dios. En cuarto lugar, están cuestionando su estilo de predicación. O sea, lo que hace es manipular a la gente. ¿Se puede manipular a la gente? Sí. ¿De acuerdo? De hecho, hay maneras de manipular. Los políticos lo hacen todos los días. Quiero decir, que se puede también manipular con la religión, claro que sí. Y le acusan de, tú has venido aquí y has manipulado a estos que forman la iglesia esa de los evangélicos en Tesalónica. Dice Pablo, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Así que ellos lo sabían también. Así que Pablo no quiere ganarse a la gente, quiere ganarse el favor de Dios. Pero si tú quieres y trabajas para la gente, buscarás el reconocimiento de la gente. Le harás la pelota, ¿de acuerdo? Y le dirás lo que ellos quieren escuchar para que así ellos te quieran y te acepten, ¿no? Que le digan lo que ellos quieren oír. Cuando Pablo dice, no utilizamos de palabras lisonjeras
Y de nuevo dice, como decía al principio, que aparece mucho la palabra como sabéis. ¿Qué quiere decir esto? Creo que quiere decir que en esos 15 días Pablo tuvo que tener un sermón bastante fuerte. O sea que vosotros sabéis que en algunos momentos tuvo que hablar de una manera firme. Y vosotros lo sabéis. ¿De acuerdo? Vosotros lo sabéis. Sois testigos de eso. Y también cuestionan sus motivos. Este lo hace por dinero. Dice Pablo, ni encubrimos avaricia. Y Dios lo sabe. ¿Para qué lo hace también? Este busca la fama, el reconocimiento y la admiración de los hombres. ¿Podemos buscar eso? Pues también. Podemos buscar la fama, ser famosos, ser reconocidos, ser admirados. Eso es lo que hacen todos los días los youtubers o algunos, ¿no? Algunos. ¿Me entendéis? O sea, buscar los likes, todas estas cosas, el reconocimiento, los seguidores, etcétera. Dice Pablo, no. No buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de nadie. Hay una frase que dice que el reconocimiento debe seguir al hombre y no el hombre al reconocimiento. Repito, el reconocimiento debe seguir al hombre, no el hombre al reconocimiento. O sea, tú haz lo que tienes que hacer, agrada a Dios y vendrá el reconocimiento. Si no viene de los hombres, vendrá de Dios. Pero como busques el reconocimiento, ¿entendéis? Pues todo lo que haces ya va a estar corrompido. Va a estar corrompido, porque esa es tu motivación. Así que la acusación también lo hace por dinero y es una carga económica para la iglesia. Y dice Pablo, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, que podían, no lo fueron. ¿De qué viven los pastores? ¿No? La Biblia habla de eso. Dice Pablo, aunque podíamos seros carga, como apóstoles que habían dejado todo y se dedicaban a predicar el Evangelio junto con Jesús. De hecho, Jesús vivió durante el tiempo que vivió entre nosotros con las ofrendas de mujeres. Una gran mayoría eran ofrendas de mujeres que sostenían a Jesús económicamente. Hasta el inicio de su ministerio, Jesús era carpintero, pero cuando dejó ese trabajo, él vivió Por eso había una bolsa que administraba Judas, que era para sostener a ese equipo y esos 12 apóstoles y también al propio Jesús. Y Jesús había enseñado de eso, había dicho que el obrero es digno de su salario. Los pastores son dignos de recibir si están sirviendo, si están edificando, si están enseñando, si están dedicándose a la obra de Dios. Tienen derecho a ser sostenidos económicamente por la iglesia. De eso es lo que hicieron los cristianos en Filipos. Mirad, cuando Pablo sale de Filipos, como hemos dicho, dejó una iglesia. El siguiente lugar donde Pablo fue a predicar fue precisamente aquí, a Tesalónica. Cuando Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 4, versículos 15 y 16, dice: vosotros también sabéis, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Mira, Filipenses es una carta que tiene la intención de agradecer el sostenimiento económico que estaba recibiendo Pablo y el equipo misionero durante las 3 semanas que estuvieron en Tesalónica. Esto habla de la madurez de la iglesia de Filipos, que tan pronto se convierten, ellos entienden lo que dice la Escritura: no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Este equipo misionero había hecho mucho bien a la iglesia en Filipos y recién convertidos están ya apoyando a Pablo en el siguiente pueblo donde Pablo está. Así que Pablo dice, podíamos decir, carga, en el sentido de teniendo el derecho de ser sostenidos por vosotros, dice, no hemos sido carga. Y ahora vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Sin embargo, los tesalonicenses fueron bendecidos y los filipenses, con su ayuda económica, fueron los que hicieron posible el surgimiento de esa iglesia. Así que esas 3 semanas, muy interesantes, esas 3 semanas que Pablo está allí, ¿cómo vivió Pablo? Pues sostenidos económicamente por la iglesia de Filipos,
de la que Pablo procedía cuando llegó a Tesalónica. Pero Pablo dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, aquellos que dicen que esto lo hace por dinero, o pues que trabaje Pablo y tal, y como todos, en fin, estas cosas, ¿no? Dice Pablo, no, es que yo tengo el derecho como apóstol de ser sostenido en este sentido, ¿no? Pero Pablo no usó ese derecho en algunas iglesias. Por ejemplo, usó ese derecho con los filipenses, o sea, recibió y aceptó en varias ocasiones esa ayuda. De hecho, como he dicho, Filipenses es agradecer que una y otra vez enviasteis dinero para poder hacer la obra que estamos haciendo aquí en Tesalónica. Así que Pablo recibe y usa ese derecho en algunas ocasiones. Sin embargo, no usaba ese derecho cuando detectaba que la iglesia no entendía que el obrero es digno de su salario. O sea, si la iglesia no entiende esto, ¿de acuerdo? No decía, oye, que es mi derecho, ¿no? ¿Me entendéis? No usaba ese derecho. Tampoco usaba ese derecho cuando no salía de la iglesia. Cuando no salía de la iglesia. O sea, la iglesia de Filipo, no creo que Pablo le dijo, oye, que ahora tenéis que ayudarme económicamente porque voy a Tesalónica, vamos a estar allí predicando, levantando una iglesia. No, yo creo que Pablo eso no lo hizo, pero salió de la iglesia. Entonces, cuando Pablo ve que, mira, si no sale de ti, si tú estás cuestionando, ¿me entendéis? Que no lo quiero. No uso ese derecho. Cuando entendía que la iglesia no comprendía eso, cuando no salía de ellos, o cuando también podía intuir que cuestionarían sus motivaciones. O sea, como pasó aquí. Y Pablo no ha usado ese derecho porque ya sé que vais a acusarme de que estoy aquí por dinero. ¿De acuerdo? Aunque podía seros carga, no lo soy. Vivo con el sostenimiento de otra iglesia que entiende lo que hago, pero no quiero que me acuséis de que estoy haciendo esto por dinero, ¿de acuerdo? En el siguiente lugar, el número 8, hay otra cosa que cuestionan, es su actitud de falta de servicio. Se puede ser un líder que manda o puede ser un líder siervo. O sea, el modelo de la Biblia es el siervo que sirve, ¿no? Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. O sea, esto es un estilo de ministerio. En ningún momento Pablo sirve, ministra con una actitud de superioridad, de servirse de los demás, sino en este caso de servir a los demás. Así que hay lo que podríamos decir un ministerio cristiano, que es el que Pablo está presentando aquí, y hay un antiministerio, que es una falsificación del ministerio cristiano, que son las acusaciones que Pablo está recibiendo y que al mismo tiempo está corrigiendo. Así que están cuestionando su visita, están cuestionando sus motivaciones y su mensaje, y ahora cuestionan su conducta, en tercer lugar, cuestionar la conducta de Pablo. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios, y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea, no lo hace por interés aquí, como lo hacían los falsos maestros, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Estábamos diciendo antes, pero bueno, Pablo podía haber usado ese derecho con la iglesia, pero no lo usó. ¿Y entonces qué hizo? Trabajó. Buscó sostenimiento de otro sitio, en este caso de la iglesia de Filipo. Entonces dice, vosotros sabéis que estáis cuestionando mi conducta, ¿de acuerdo? De nuestro trabajo y fatiga. Y no solamente se refiere al trabajo de predicar y enseñar, sino después de eso, tener que irse a trabajar y tener que irse a construir tiendas como Pablo hacía, como sabéis, ¿no? Entonces Pablo tuvo que vivir, por una parte, no llegaba al sostenimiento de parte de la iglesia de Filipos, faltaba,
y lo que faltaba lo suplió con su propio trabajo. Así que nadie me acuse de esto, que lo estoy haciendo por dinero, porque vosotros mismos sabéis cómo trabajamos, cosíamos tiendas y eso de noche y de día. ¿Para qué? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros y nadie pudiera acusarnos que lo hacíamos con una falsa motivación. ¿De acuerdo? Así que tenía que hacer trabajos extras para poder complementar lo que la iglesia de Filipos le estaba enviando, para que el evangelio, porque esa era la motivación de Pablo, ¿no? No le importaba sufrir alguna situación de necesidad. Por eso Pablo dice, sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia y en necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces a veces tenía que complementar eso con el trabajo manual que Pablo había aprendido, que era hacer tiendas. Así que no lo hace por interés, como lo hacían los falsos maestros. Tiene un comportamiento que es irreprochable. No como los falsos maestros que se aprovechan de los que les siguen. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Está hablando de un comportamiento determinado que tiene el apóstol Pablo, que es irreprochable, irreprensible, ¿de acuerdo? En tercer lugar, un ministerio enfocado no para el bien de Pablo, sino para el bien de ellos. Así como también sabéis de qué modo, como al Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Acordarse, vosotros sois testigos, así como también sabéis que es algo que ellos saben. ¿A que sí? Ellos han podido ver a lo largo de ese tiempo, fueron 3 semanas, pero pudieron ver la disposición de Pablo al servir, al servicio a esa comunidad. Así que aquí también vemos cómo debe ser el estilo de ministerio. Dice Pablo que su estilo era como un padre a sus hijos. Es una relación de padre e hijo. No es una relación de superior con inferior, ¿me entendéis? Es un trato familiar, ¿de acuerdo? Yo me he comportado con vosotros como un padre que con cariño aconseja, orienta a sus hijos. No como los falsos maestros, no como los falsos líderes, ¿de acuerdo? Que tienen otro estilo de ministerio. ¿Cuál es el contenido de ese ministerio? Mira, exhortar y consolar a cada uno. ¿De acuerdo? Habrá tiempo en el que haya que... Esto es como una guía fácil de ministerio cristiano. Toda aquella persona que realiza un ministerio, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, enseñar y exhortar, pero también habrá tiempo para consolar. O sea, porque también habrá que consolar a cada uno en momentos determinados de la vida. Ese es el contenido del ministerio de Pablo. Y también el encargo que él hace, que andéis como es digno de Dios. O sea, aquí hay una dignidad de Dios y una ética que tiene que adaptarse a esa dignidad de Dios. O sea, un hijo de Dios no puede comportarse como vosotros decís que me he comportado, que no es verdad. ¿De acuerdo? Andad como es digno de un cristiano, que os ha llamado a su reino y a su gloria. Así que las motivaciones, las personas, la obra, la iglesia y su mensaje, mira, van a seguir siendo cuestionadas por los que no creen. No tenemos nada que ver esos reportajes que se hacen a veces contra la iglesia evangélica, no, esto solamente es por dinero para ellos, estas cosas, ¿no? O sea, el ministerio, la obra de Dios va a ser y va a seguir y va en aumento, va a seguir siendo atacado o falsificado por un antiministerio que no procede de Dios. El ministerio cristiano es un ministerio como el de Pablo, es un ministerio de líderes que sirven, que son los primeros en remangarse, en estar ahí en las cosas prácticas de la vida. No son aquellos que dicen yo soy tal, y no lo ves ahí sirviendo a aquellos a los que Dios nos ha puesto. Y el antiministerio pues sería el líder señor, el líder que manda, el líder que está por encima de los demás y que se sirve de los demás. Pablo sirve a los demás y el antiministerio es servirse de los demás. ¿De acuerdo? Pero esto es una falsificación del diablo, ¿de acuerdo? Para dañar el verdadero ministerio, que era el ministerio del apóstol Pablo entre ellos. Mira, cuestionar es lo que Dios
cuestionar lo que Dios ha dicho es lo que el diablo hizo, la serpiente hizo con la mujer y con Adán, ¿no? O sea, con que Dios os ha dicho. ¿Qué está haciendo aquí? Cuestionando. Desde ese primer día lo va a seguir haciendo. El diablo va a seguir cuestionando lo que Dios nos ha dicho y falsificando el estilo de ministerio. ¿De acuerdo? Lo va a seguir haciendo. Y esto va a seguir creciendo a medida que nos acerquemos hasta el fin. Mira, voy a leer este texto final, 2 de Timoteo 4:1-4. Ya es la despedida de Pablo. Ha pasado un tiempo y Pablo al final de sus días dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Veis? El Señor va a venir, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Que prediques la palabra, que oístes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios intereses, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, estos falsos maestros lo que van a hacer es alejar a los creyentes de la verdad y que presten su oído a los cuentos, a las fábulas, a las historias, a los chistes y este tipo de cosas, ¿no? Así que, como digo, ¿tiene esto que ver con el fin? Sí. ¿Tiene esto que ver? Sí. Porque hay un antiministerio, que es un falso ministerio, del que acusan a Pablo. Y Pablo dice, no, vosotros sabéis. Hemos estado allí. No estáis hablando de oídas, vosotros lo habéis visto. ¿Cuáles han sido las razones de nuestra visita? ¿Cuáles han sido nuestra motivación y nuestra enseñanza? ¿Y cuál ha sido la manera de estar entre vosotros? Que nuestro ministerio, nuestra vida, ha sido irreprochable. Pues bien, pues eso es lo que tenemos que ser como siervos del Señor en este tiempo. Amén. Señor, te damos gracias porque es una enseñanza preciosa, tremenda, acerca del liderazgo, de la manera de ejercerlo, la manera en que tenemos que conducirnos, la manera en que tenemos también que hacer lo que tú nos llamas a hacer, Señor. Y también ayúdanos a poner nuestro oído en la verdad de tu palabra, a no ser engañados, Señor, y no seguir cualquier viento de doctrina y no seguir falsificaciones de ministerios, Señor. Ayúdanos y ayúdanos a seguir predicando tu palabra mientras que tú regresas. En el nombre de Jesús, amén.